Toda la investigación de los expertos, tanto en el laboratorio como por fuera, indica que el Evangelio de Judas es auténtico. Pero nadie conoce con certeza su antigüedad. Solo la prueba de carbono 14 puede determinarla. Y resulta que para conocer la antigüedad por medio de este método, es necesario destruir la muestra. Para probar el Evangelio deben tomar muestras de sus páginas y cubierta de cuero. El experto en el método del carbono 14, el doctor Timothy Yule y el profesor Kasser, eligen los lugares de las muestras, cuidándose de omitir cualquier letra. Y ahora Madame Dagworth hace lo que para ella es inconcebible: quitarle un pedazo a un documento que tan esmeradamente restauró. Cuando tuve que cortar un fragmento de papiro, debo decir que no me sentí muy complacida, porque dediqué mucho tiempo en tratar de armar todos los pedazos. Cinco diminutas muestras del códice viajan unos 9.700 kilómetros hasta el Centro de Física de la Universidad de Arizona. Aquí el doctor Yule hará lo que algunos de los primeros padres de la Iglesia quizás hubieran deseado hacer. Quemaré el Evangelio de Judas para saber su antigüedad. Una vez limpios, los diminutos pedazos del Evangelio de Judas se queman. Después de consumidos, estas bolitas de grafito son todo lo que queda de los fragmentos. Ahora, las bolitas entran a una máquina del tamaño de una habitación para determinar su antigüedad. En 15 horas, la máquina dará una fecha y confirmará, de una vez por todas, si el Evangelio de Judas es auténtico o falsificado. El método del carbono 14 funciona de la siguiente manera. Todos los seres vivientes sobre la Tierra absorben una cierta clase de molécula de carbono llamada carbono 14. El Evangelio está escrito sobre papiro. Cuando el papiro estaba vivo, absorbió moléculas de carbono 14. Cuando se cortó, las moléculas empezaron a descomponerse. Y se descompusieron a una tasa predecible, una cierta cantidad cada año. Es como un reloj que funciona hacia atrás. Los científicos saben cuánto carbono 14 tiene el papiro en este momento. Usando el reloj, pueden determinar la fecha aproximada en la cual se cortó el papiro. Los resultados están listos. La verdad está en las cifras. La prueba del carbono 14 del papiro del Evangelio de Judas confirma que perteneció al periodo entre los siglos III y IV después de Cristo, y esto sustenta la autenticidad del Evangelio de Judas. El método del carbono 14 prueba por primera vez que el documento se remonta al año 280 después de Cristo, con un margen de 50 años. Eso significa que el Evangelio de Judas es un texto auténtico del mundo antiguo. No es una falsificación. Ahora que sabemos que es auténtico, podemos averiguar lo que dice. Suiza, año 2005. En Suiza, el épico trabajo de reparación está casi terminado. El último de poco menos de 1000 fragmentos queda en su lugar. Un nuevo y tentador pasaje de la Biblia está ahora completo. Presenta una relación única entre Jesús y Judas. Según esta narración, Judas conoce los secretos más grandes de todos.
los secretos del cielo. هليخ من أخرانين وأودخ رزاي مال كوثة همال كوربا أفلس دا عين ملخ دخماث والداي خاش فاث نفلا إثبوناث. La representación de Judas en el Evangelio perdido es realmente muy diferente a la descripción del Nuevo Testamento. De hecho, Judas no siempre se presentó como villano. Su perversidad aumenta del primer Evangelio Marcos al último, Juan. El Evangelio de Marcos fue escrito hacia el año 60. La mayoría de eruditos lo considera el primer evangelio. Tiene una tercera parte de alusiones a Judas de las que tiene Juan, pero la forma en que describe los actos de Judas es lo más interesante. Judas no es un villano en el Evangelio de Marcos. Jerusalén, año 2005. Esta se llama la habitación superior, por una referencia en el Evangelio de Marcos. Según la tradición, aquí celebraron Jesús y los apóstoles la última cena. El Dr. William Classen ha dedicado gran parte de su vida profesional a tratar de entender la descripción de Judas en los Evangelios. En el relato de Marcos de lo que sucedió en esta habitación, la atención no se encuentra en Judas. La intimidad de esa escena no puede exagerarse. Es un encuentro muy íntimo entre Jesús y sus discípulos, y el hecho de que Jesús mencionara la proximidad de su muerte debió ser muy doloroso para ellos. لو كشت أمرنا لكم دي خد منكم دي أكل يمين يشلمني مرهم خد من ترى عصر خدت صبا اللي خلوني بالجنان. En la última cena de Marcos, Judas no se señala como el traidor. Pero al pasar a Mateo, el siguiente evangelio, su culpa no se pone en duda. Parece que el Evangelio de Mateo se escribió unos 10 o 12 años después del de Marcos. Mateo le atribuye algo de culpa a Judas. La traición ocurre en el jardín de Getsemaní, junto a las murallas de Jerusalén. Con el beso más famoso de la historia, Judas identifica a Jesús para los soldados que lo esperan. نايم أتون كل نزال أهود شلمني كريه ما أضناف سلام ربي خفرة ما دي أفر